Rebobinando. Porque entender la mente es el primer paso para transformar la vida. Aquí comienza tu espacio para comprender, sanar y crecer. La psicología al alcance de todos. Un puente entre lo que sentimos y lo que aún no entendemos. Descubre lo que pasa dentro de ti. Y también fuera. Porque cada mente tiene su historia. Y toda historia merece ser escuchada. La mente no descansa. Y nosotros tampoco. ¿Qué hay detrás de nuestras emociones? Hoy lo descubriremos juntos. Rebobinando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy tiene relación con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que pues se celebró el pasado 3 de diciembre y no quisimos dejar pasar pues esta fecha tan importante. Vamos a presentarnos, vamos de izquierda a derecha. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Yo soy la psicóloga Alicia Mancilla, es un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Yo soy el psicólogo Luis Hernández, muy contento de poder platicar sobre este tema que creo que requiere hablarse mucho. Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Ana Sánchez y me da gusto estar en otro programa, nuevamente compartiendo nueva información actualizada. Y pues bueno, su servidora, la psicóloga Stephanie Ibarra Mota, que como siempre pues es un gusto poder compartir esta información. Y bueno, el propósito de que llevamos a cabo pues este programa tiene que ver con poder concientizar de manera social, de manera cultural, de manera emocional, pues cuáles son aquellas barreras, que creo que las barreras pues no nada más pues son las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sino creo que nosotros también somos un factor importante, empezando por las barreras mentales, ¿no? Entonces, pues bueno, este programa pues va dedicado para todas las personas, no solamente para aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, sino más bien creo que va dedicado más a las personas que no tenemos algún diagnóstico, pero que nos seguimos empeñando a observar de forma diferente a las personas que sí lo tienen. Entonces, pues iniciamos. ¿Qué realmente es esto de la diversidad funcional? Bueno, pues de hecho nos vamos a introducir con un concepto muy importante y muy actual, en este caso, como lo mencionó la psicóloga, la diversidad funcional, ¿no? Pues bien, esto surge de un movimiento de vida independiente y también del modelo social que está asociado con la discapacidad. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues ya se rompe con esta mirada tan tradicional, tan arraigada que teníamos, que se enfocaba en que la discapacidad era simplemente un déficit o propiamente en esta patología. Ahora bien, mientras sabemos que el modelo médico lo describe como aquello problema que tienen pues, las personas, que involucran justamente como de una rehabilitación o de corregirse, aquí la diversidad funcional ya reconoce que en realidad pues todas las personas funcionamos simplemente de manera pues distinta, ¿no? Justamente como dice el nombre, de manera diversa, y que justamente esa diferencia que tenemos todas las personas pues no debe de quitar como esta dignidad, esta capacidad o incluso este valor que tenemos dentro de la sociedad. Y bien, pues este cambio del lenguaje ya implica pues realmente también un cambio pues profundo en este paradigma, ¿no? Lo vemos como por ejemplo que se abandona ya pues esta idea de la normalidad, que pues es simplemente, lo veíamos como esta única forma de funcionar. También pues se reduce obviamente pues el estigma, se respeta a la persona y justamente esta palabra de la individualidad, y también pues se reconoce esta diversidad humana que ya es como algo pues natural, ¿no? Entonces, igual tenemos que el APA justamente en el año del 2021 pues respalda ya este concepto tan importante, afirmando que justamente este lenguaje inclusivo pues ya va a influir directamente en cuestiones como la autoestima de la persona y cómo se relaciona o en cómo se percibe consigo misma, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta que no es un detalle menor, que realmente la forma en la que nombramos pues a alguien condiciona la forma en la que lo tratamos y también directamente en cómo se percibe esta persona a sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues no es lo mismo decir que eres incapaz, que eres inválido, minusválido, a decir que pues una persona simplemente tiene una discapacidad o una diversidad funcional. Entonces, el lenguaje aquí puede convertirse en una herramienta de dignidad o pues igual lo podemos ver justamente como una forma de violencia invisible, ¿no? También podría verse de esa manera. Es correcto. De igual forma será muy importante analizar la parte de la salud mental en personas que tienen algún tipo de discapacidad. Aquí la cuestión es que no es que una discapacidad venga de por sí con algún efecto en la salud mental o en la salud emocional. Más bien, la Organización Mundial de la Salud dijo que la realidad detrás de todo aquel problema de salud mental que puede presentar una persona con discapacidad no viene propiamente dicha de a partir de esa dificultad que puede tener, más bien viene a partir del hecho
de los estigmas y de la sociedad que, pone miradas, pone críticas, juzga hasta de determinada manera su condición, lo cual trae ciertos problemas de salud mental y de salud emocional. Háblese desde cuestiones como autoestima, falta de confianza, aislamiento, hasta cuestiones ya un poquito más graves, como podría ser la ansiedad, la depresión, estrés postraumático, entre muchas otras cosas. Esta diferenciación es muy importante, ya que a lo mejor nosotros como personas que no terminamos de entender o no hemos explorado en un 100% la discapacidad de una persona, podríamos creer que todos aquellos sentimientos que puede tener esa persona vienen de la discapacidad, y eso es todo lo contrario. La realidad es que una persona con una discapacidad puede ser igual de funcional que nosotros y tiene muchas buenas habilidades al igual que nosotros. Aquí la cosa está en cómo nosotros nos miramos. Siendo así, nos podremos decir que el estigma social es uno de los primeros puntos que afecta de forma negativa a la salud mental. Cuestiones como que los llegan a ver como unas personas incapaces, que son personas dependientes, comentarios y pensamientos que llegan a limitar su verdadera capacidad, ¿no? Entonces, este tipo de comentarios, este tipo de creencias, incluso las miradas, el simple hecho de cómo se le mira a las personas, afecta de gran medida su salud mental y cómo pueden llegar a reaccionar. Entonces, de repente, pues una mirada hace que una persona con discapacidad, no sé, que tiene silla de ruedas, se empieza a comportar de determinada manera, a lo mejor se empieza a aislar, ya no quiero ser visto, entonces me hago para acá, evito que la gente me vea. Entonces, ese problema en cuanto a salud emocional y salud mental no viene tanto de su discapacidad, sino más bien de lo que la gente le está diciendo, de cómo la gente la está observando. Y eso es algo que debemos tener mucho en consideración nosotros como personas que son capaces de emitir ese tipo de juicios, ¿no? Bien, un siguiente punto tiene que ver con las microagresiones y la discriminación sutil. Aquí tiene que ver mucho con ciertas frases que llegamos a ocupar, que a lo mejor no las llegamos a decir de forma negativa, pero a ellos les impacta. Estas frases pues, pueden llegar a ser como la de pobrecito, no te esfuerces, quieres que te ayude a llegar allá. Ese tipo de frases, ese tipo de comentarios, pese, como ya comentaba, son cuestiones que a lo mejor mencionamos con un fin de ayudar, con un fin positivo, con un fin de ser buenas personas. La realidad es que podríamos estar afectando su independencia, lo podríamos estar, nosotros no sabemos qué está pensando él, pero a lo mejor podría estar diciendo es que me están haciendo menos, es que me están haciendo chiquito, es que ellos creen que yo no puedo. Entonces, este tipo de comentarios, para empezar, hay que evitar decirlos, ¿no? Hay que evitar decir el clásico pobrecito, porque la realidad no es ninguna persona pobrecita. La realidad es que tanto como tú como yo tienen las mismas capacidades, y aunque él a lo mejor no va a funcionar igual que tú en el sentido de si es una persona con silla de ruedas, él va a realizar sus actividades de forma diferente a como las harías tú, pero eso no implica que le cueste más trabajo, eso no implica que sea menos que tú, eso no implica que siempre requiera ayuda. La realidad es que somos personas con las mismas capacidades, ¿sale? Bien, un siguiente punto tiene que ver con la sobreprotección, muy relacionado con lo que ya comenté, en la parte de estar constantemente queriendo cuidarlo, estar constantemente detrás de él. Una persona que usa sillas de ruedas, por ejemplo, siempre estar ayudándolo allá donde va, estar lanzando comentarios de es que qué vas a hacer cuando yo no esté. Cuestiones así son dañinas para ellos, porque al final del día limitamos su independencia, limitamos esta idea de que ellos van a poder hacer lo que ellos quieran. Y ese tipo de comentarios pues llega a generar ese sentimiento de ineficacia, de ineficiencia, de dependencia de otras personas, y no les permite seguir creciendo como miedo, personas, ¿no? Y creo que en lugar de verlo como una limitante, más bien nuestro papel es entrenarlos para que puedan tener las herramientas Justo. que en algún momento es una realidad, van a tener que utilizar. Pues sí, esa es una realidad, ¿no? Entonces, al final del día no es como que siempre podamos estar como protegiéndolos, como para ayudarlos. Y debería ser una herramienta muy útil que deberíamos empezar a considerar, ayudarle a que en el momento en el que yo no esté, él tenga las habilidades para poder salir adelante sin ayuda de nadie, ¿no? Inclusive hasta la manera en cómo piensa, ¿no? Porque pues a lo mejor no vamos a poder proteger a la persona y ponerle en una burbuja por lo que los demás puedan decir, cómo se puedan expresar o cómo los puedan mirar, sino más bien nosotros tenemos que fortalecerlo de acá, ¿no? Porque pues nos vamos a topar con personas que o no tienen el tacto o no tienen la información o no son conscientes y que a todos nos puede pasar, ¿no? Inclusive
las personas más preparadas o no en el tema, pues podemos llegar a caer como tal vez en un lenguaje no inclusivo o en un, tal vez haciendo referencia a la discapacidad tal vez en un tono irónico que no todos toleran esa forma y que pues lejos de hacer una persona mentalmente débil, pues hay que hacerlo mentalmente fuerte y que pues no lo tome personal, ¿no? Sino que lo tome como con filosofía. Exacto. Bien, un siguiente punto tiene que ver con la exclusión educativa y laboral. Este es un punto muy importante y creo que ya lo hemos tocado en programas anteriores también. La realidad es que personas que sufren de algún tipo de discapacidad sufren de discriminación en empresas, en organizaciones, en instituciones, a la hora de, por ejemplo, buscar trabajo, ¿no? La triste realidad es que en muchas ocasiones el buscar trabajo para una persona con discapacidad es muy difícil, ya que el simple hecho de tener la discapacidad le limita la oportunidad laboral que puede tener, ¿no? Esta parte del estigma que se va a generar el empleador hacia la persona con discapacidad le dice directamente no desafortunadamente deja fuera de la posibilidad de conseguir un trabajo digno y estable a esta persona con discapacidad. Otro punto muy importante a mencionar es la exclusión educativa y la parte laboral. Si nos vamos específicamente a la cuestión laboral, a la hora de buscar trabajo una persona que tiene algún tipo de discapacidad puede llegar a sufrir cuestiones de aislamiento y de exclusión social. Cuando el empleador ve a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, desafortunadamente de inmediato dice que no a su propuesta laboral y esta persona se tiene que ver obligada a buscar en otros lados. Estas cuestiones son muy importantes, ya que constantemente la persona que tiene la discapacidad vive en un mundo de incertidumbre, no sabe en qué momento va a conseguir un buen trabajo, no sabe en qué momento lo van a contratar, e incluso no sabe si en algún momento va a tener un trabajo que a él le guste. Desafortunadamente eso sucede no solo en organizaciones, también sucede en las escuelas, a la hora, no sé, a lo mejor de no pude entrar a la escuela que yo quería porque la escuela no estaba preparada para recibirme, a lo mejor la escuela... a lo mejor sí entré, pero los profesores tienen cierto estigma hacia mí, me tratan de forma diferente. Aquí podría entrar todo lo que ya mencionamos en cuanto al estigma social, los comentarios que pueden llegar a hacer algunos profesores, la parte de la sobreprotección, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones nos llevan constantemente a sufrir de problemas de autoestima, en cuestiones un poquito más graves, ansiedad, depresión, trastornos ya un poquito más graves, ¿vale? Bien, finalmente hablamos sobre también la invisibilización de la vida afectiva y sexual. En muchas ocasiones, voltear a ver a una persona que tiene algún tipo de discapacidad involucra creer que ellos no tienen intereses sobre una pareja, a lo mejor creer que ellos nunca van a tener una familia. La realidad es que ellos, al igual que nosotros, tienen la idea de formar una familia, tienen la idea de tener hijos. No por tener la discapacidad es que piensen diferente, no por tener la discapacidad es que ya se les eliminen todos estos deseos. La realidad es que también los tienen y la realidad es que están en completamente posibilidad de conseguir una pareja y están en completamente posibilidad de formar una familia. Más que nada tiene que ver con el estigma que nosotros generamos hacia esas personas a la hora de decirle, ay, pues a ver cuándo vas a conseguir una pareja, y ojalá que algún día se te dé. Y quizás este tipo de comentarios, a lo mejor, nuevamente, dichos de una forma positiva, a lo mejor intentando darle ánimos, la realidad es que lo pueden estar limitando en una cuestión de es que no voy a conseguir nunca nada, es que ellos sí ellos lo dicen es por algo. Entonces hay que evitar ese tipo de comentarios, hay que evitar decir ese tipo de cosas. Ya todo lo que estuve comentando tiene que ver con cómo el ambiente desafortunadamente es lo que afecta y lo que genera los problemas de salud mental en las personas con discapacidad. Y creo que ahí creo que vale la pena hacer una connotación que a veces la familia intenta proteger a la persona y lo dota de todas las herramientas, pero cuando se tiene que enfrentar a situaciones reales como esta de quiero tener una pareja y el decirle, híjole, es que pues bueno, va a ser un poco complicado, lo que antes no era visible para la persona con algún tipo de discapacidad intelectual o física, pues ahora ya es visible. Y todo lo que se vino trabajando durante mucho tiempo en estas situaciones de la vida cotidiana pues se pueden venir abajo porque por quererlos proteger y evitar que los vayan a lastimar, que les vayan a romper el corazón y demás, que eso lo pasa a cualquier persona con o sin discapacidad y eso no va a dejar de suceder, ¿no? Pues ya estamos haciendo visible lo que para ellos desde un inicio no queríamos, claro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también me gustaría que quienes no lo pudieron ver, vamos a volver a subir unos videos
que pues grabamos con personas con discapacidad intelectual acerca de la vida laboral, para que ustedes puedan ver como la capacidad más no la discapacidad, ¿vale? Entonces nos estaremos encargando de volverlo a subir a nuestras redes sociales por si te lo perdiste, ¿vale? Yo nada más me gustaría cerrar mi participación comentando que el sufrimiento emocional desafortunadamente nace de las barreras, no tanto de la diversidad funcional en sí misma. Ok, y de hecho puntualizando esta parte de que pues es más que nada el entorno excluyente que incluyente, pues sí genera en la persona con discapacidad pues un entorno de pues ya baja autoestima, inferioridad, autoconcepto pues menor o diferente al que tenía antes, por ejemplo. Y por ejemplo, esto aunado, ya hablamos de las personas con discapacidad, de su salud mental, sin embargo también existe salud mental en los cuidadores, de estas personas con discapacidad que pues ya tienen una discapacidad muy severa o alguna enfermedad mental demasiado severa, pues también impacta en los cuidadores, ya sean familiares o pues personas cercanas a estos mismos. Porque pues recientes estudios pues han divulgado que el factor de estar siempre con esta persona los lleva al aislamiento, a pues igual tener una baja autoestima, a sentirse diferentes a los demás porque siempre estar, de alguna manera decirlo, siempre estar con ellos y siempre estar como encerrados tal vez con ellos, cual pues se aíslan, dejan de tener contactos con sus otros familiares o cosas así. Entonces esto también genera que empeore la salud mental de los cuidadores. Sin embargo, pues no es como que está todo perdido, no es que todo sea negativo. Existen recomendaciones de la OMS que básicamente si el entorno influye a mejorar la inclusión de las personas con discapacidad, esto no solo impacta a las personas con discapacidad, sino también a sus cuidadores. Mejorando el entorno se mejora pues absolutamente todo. Entonces eso sería como algo muy importante puntualizar y no solo hablando pues del entorno, hablando de rampas, ascensores o cosas así, sino como lo mencionan los demás psicólogos, pues el lenguaje. Nada de es un discapacitado o cosas así, pero es persona con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? Puede ser motora, auditiva, visual, y no solamente el cieguito, el sordomudo, nada de eso, porque pues no es así. Se les puede mejor preguntar cómo se les debe llamar. Al final todos tienen un nombre, todos tenemos un nombre, entonces es mejor llamarlos por su nombre. Entonces sí, básicamente eso ayuda no solo a las personas con discapacidad, sino también a sus cuidadores. Igual existen algunos otros factores psicológicos que mejoran la salud mental. Sí, bueno, tenemos 5 principales, que seguramente, como siempre lo decimos, pues habrá algunos otros, ¿no? Pero intentamos rescatar como pues tal vez los que puedan tener un mayor impacto en la salud mental pues de las personas con discapacidad. La parte de la autonomía y la autodeterminación pues va a permitir que las personas puedan desenvolverse de una mejor manera, que no se sientan inútiles, sino más bien útiles a la sociedad, útiles a sí mismos, que no siempre tengan que otras personas hacer cosas por y para ellos. Digo, aquí hemos tenido varios casos de éxito desde que entran con ayuda de personas y cómo salen de aquí donde dicen yo puedo solo, yo puedo sola, ya no necesito que nadie más me apoye, y eso pues les da muchísima más confianza y obviamente va a tener un mejor desenvolvimiento. También tenemos las redes de apoyo que son importantísimas. Si bien ya escuchamos de la voz de los 4 psicólogos que pues el aislamiento es un factor no nada más para las personas con diagnóstico, sino también para los cuidadores, es bien importante integrar a las personas en todo momento, ¿no? Porque bueno, ya la psicóloga Ana ya nos habló acerca como de, pues del burnout que sufren pues los cuidadores, cuando pues también los aislamos de su vida, de sus decisiones, que inclusive, digo, también nos ha tocado a título personal, pues inclusive tener casos cercanos a tener que renunciar a ciertas cosas de su vida a muy temprana edad. Digo, en cualquier edad pues es exactamente lo mismo, pero a veces tiene un impacto un poco más grande en ciertas edades que en otras, en donde pues están tal vez en el mejor momento para su preparación académica, profesional, tal vez el tener un novio, una novia, el salir con los amigos y que no se puede porque pues estoy asignado como el cuidador principal, ¿no? Y entonces tal vez sería importante ser un poco más empáticos, rolarnos, ¿no? Tal vez organizarnos un poco más
para minorar la carga y que pues estas redes de apoyo no nada más sean específicamente para quienes tienen algún tipo de discapacidad, sino también para su círculo primario. Así también pues la parte de la accesibilidad, que normalmente nos enfocamos más en las cuestiones físicas, ¿no? En la cuestión de instalaciones. Estaba pensando ahorita que estaba escuchando a los psicólogos y decirlo o no decirlo, porque igual nos podemos escuchar un poco incongruentes, pero al final un poco sí tiene que ver con la responsabilidad social de ASIPE y otra pues no lo es tanto. Inclusive nosotros nos podemos encontrar que nuestras propias instalaciones para nada están adecuadas para cierto tipo de discapacidades, ¿no? Y que quienes de momento trabajamos en este espacio, no nada más ASIPE, sino algunos otros colaboradores que se encuentran en las mismas instalaciones, pues también se puede encontrar con ciertas dificultades porque no hay un elevador, no hay una rampa, no hay ¿cómo se llama? Como tipo pasamanos, los que están en las escaleras, el baño no está habilitado para personas con algún tipo de discapacidad, no hay señalética que pueda auxiliar a personas tal vez con debilidad visual o algún otro tipo de discapacidad. Entonces, estaba como entre sí lo menciono o no lo menciono, pero que creo que tenemos que empezar por ahí, porque a veces nos enfocamos mucho en la parte física, que sí, nos falta muchísimo. De momento pues si tal vez nosotros tuviéramos la posibilidad de construir como nuestros propios espacios, pues seríamos un poco más cuidadosos con este tipo de circunstancias, pero pues la mayoría no las tiene, ¿no? Entonces sí es importante. Entonces bueno, la parte en cuestión de infraestructura, la parte física es muy importante, pero pues también la parte comunicativa, la manera en cómo nos dirigimos hacia los demás, la parte informativa que lo hemos estado mencionando y obviamente pues la parte emocional, ¿no? El hecho de que la persona sienta que tenga acceso al mundo, porque estamos hablando no nada más como de aspectos específicos, estamos hablando del mundo, ¿no? Pues obviamente pues eso le puede dar un poco más de seguridad, un poco más de confianza en sí mismo, porque quiere decir que el mundo está preparado, estamos preparados para lo que sea, ¿no? Y hay personas que son buenos improvisando y eso me parece magnífico, ¿no? Inclusive aquel empleador, como decía el psicólogo Luis Eduardo, que tal vez desde que ve que tiene una discapacidad dice no tanto porque desde mi perspectiva no quiera emplearte, sino porque no tengo la infraestructura, pero tal vez algunos son lo suficientemente ingeniosos o tendrá el suficiente capital y la apertura como para decir, bueno, nunca me había enfrentado a esta circunstancia, pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo lo resolvemos, eres un buen elemento y pues tenemos que adecuar lo que tengamos que adecuar, ¿no? Entonces eso es importante. Después el acompañamiento psicológico respetuoso, que lo mencioné hace un momento, inclusive las personas que pareciera que estamos capacitadas para recibir a pues personas con discapacidad, podemos incurrir en cosas, pues bueno, tal vez utilizar un mal término, tal vez yo voy a ¿cómo decirlo? Pues ya me voy a ventilar, ¿no? Un poco, pero en algún momento recibí a una persona con discapacidad visual y en mi discurso en algún momento dije, ¿ves cómo es muy claro? ¿No? Pero que afortunadamente, pues bueno, nuestro usuario, pues lo tomó como sin importancia, entendió hacia dónde iba, pero que son cosas en las cuales tenemos que tener un poquito más de conciencia en el momento de platicarlo, o tal vez no, porque hay personas que ya lo ven como algo, como deberíamos de verlo el resto, algo tan normal que el hecho que me digas, córrele y vengo en silla de ruedas, ¿no? Pues igual hasta me da risa, ¿no? A mí también, porque pues no representa nada, ¿no? Entonces creo que cuando lleguemos a ese punto, a ese nivel, pues estaremos como del otro lado. También la parte de la inclusión educativa y laboral, que va como muy de la mano, lo que ya mencionó el psicólogo Luis Eduardo, pues inclusive hacernos parte de actividades que aunque pues tal vez no es nuestra población, lo que en algún momento, voy a ventilar otra vez así, en algún momento, cuando esto apenas iniciaba, pues en realidad no estábamos preparados como para recibir a personas con discapacidad desde la preparación profesional, desde las instalaciones, y no tenemos ningún tipo de contacto con alguna asociación, alguna fundación. Conforme esto fue creciendo, nos fuimos empapando pues, del ambiente, de la información, tenemos convenios con fundaciones o asociaciones,
Y entonces, el hecho de participar en sus ferias de la salud, el hecho de participar en sus bazares, el hecho de participar en sus actividades, convivir con ellos, pues eso también hace que nos podamos familiarizar con el entorno. Porque es muy cierto, hay personas que no han tenido la necesidad, no tienen ningún familiar, ningún conocido, ningún vecino, ningún compañero de trabajo, y pues obviamente pues eso hace de, pues es que nunca había tenido la necesidad de tenerme que enfrentar con ellos, ¿no? Digo, en nuestro caso, bueno, porque es parte de nuestra chamba, es parte de nuestra formación, y habrá especialistas, pero aunque no, tal vez no seamos especialistas pues sí tenemos que tener la información y estar preparados porque puede llegar, ¿no? Y puede pasar, que ya ha pasado, ¿no? Y pues lo tenemos que resolver, ¿no? Entonces, creo que, como decía hace un momento, cuando todos logremos llegar a este punto donde no tenga miedo de decir algo porque se puede ofender, porque, híjole, no la vaya a regar, pues creo que ya llegamos a ese punto donde la discapacidad ha logrado como romper con esas fronteras limitativas, ¿no? Que a todos nos separa o nos va a distanciar. Oh, pues bueno, para ir cerrando, pues hablar, como dijo la psicóloga Alicia, pues de la diversidad funcional, pues es una manera diferente o una manera más de referirnos, pues lo que significa ser un ser humano, ¿no? Entonces, pues no hay que hacer como esta, digo, es bueno hacer la diferencia en el sentido conceptual, en el sentido, vamos, porque pues tenemos que conocer el significado y los diferentes momentos en donde debemos de utilizar determinados términos, más no para hacer una diferenciación. ¿Me explico? Entonces, pues ojalá que con esta información y con este programa podamos darnos la posibilidad de abrirnos a nuevas maneras de percibir, aunque no tenga a nadie a mi alrededor que tenga algún tipo de discapacidad o igual ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? Que es lo más seguro, y que pues cada vez como sociedad podamos ser mayormente funcional, no nada más en la diversidad, ¿no? Porque ya hablamos de la diversidad funcional, sino más bien que seamos funcionales entre nosotros sin importar nada, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por habernos seguido en este programa, repito, esperando que haya sido de utilidad para todos ustedes. No olviden seguir nuestros últimos programas del año. ¿Cuántos nos quedan? ¿Dos programas para cerrar el año con todo? Y como les dije hace algunos programas, a veces no es como inicias, sino como terminas. Entonces, pues vamos a terminarlo con todo. Hace rato vi un TikTok que decía, pues ya lo que no hicimos en 11 meses, no creo que lo podamos resolver en un mes, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Tal vez no se trata de resolver, sino más bien retoma lo que has dejado, lo que has postergado. Estoy segura que si te pones las pilas, que si realmente tienes el objetivo muy claro, pues estos últimos días que tiene el año te alcanzan perfectamente para lo que tal vez estuviste postergando durante 11 meses. Así que nunca es tarde. Vamos a cerrar con todo. Y pues nos vemos en una próxima transmisión. Gracias a todas nuestras red de partners y pues gracias a todos ustedes nuevamente. Nos vemos en una próxima. Bye.